Continuamos con el análisis de la relación de educación y trabajo en el peronismo, que es uno de los ejes que más vamos a trabajar nosotros y es sobre el cual va a girar el desarrollo del tema del peronismo en relación a la dimensión educativa. Acorde con el proyecto del peronismo de elevar la condición material y espiritual del pueblo, es que Perón desarrolla ya desde el periodo de la Secretaría de Trabajo y Previsión todo un programa de articulación de la educación y en el trabajo. Pero antes de comenzar a desarrollarlo, tengamos en cuenta una advertencia que nos va a permitir comprender más fácilmente la compleja trama de instituciones que organizó el peronismo. Por un lado, vamos a ver cómo, dependiendo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se va a organizar la educación en el trabajo, en instituciones del trabajo y en personas y niños y sujetos y aprendices, como vamos a ver que comienzan a denominárselos, en instancias y situación de trabajo. Al mismo tiempo, y unos años después, vamos a ver la educación en relación para el trabajo que se va a ordenar en instituciones ya creadas previamente, como educación, como escuelas técnicas y demás, y también vamos a ver cómo esta orientación hacia el trabajo va a generar modificaciones curriculares en las escuelas comunes de la nación. Vamos a comenzar en forma ordenada. Este sistema de educación técnica peronista, en primer lugar, vamos a ver qué creaciones se realizaron en el trabajo. Para ello, en el año 1944, dependiendo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se crea la CENAOP, que es la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional. Este decreto, por el cual se crea en el año 1944, fue modificado por otros dos, en el 45, en el 46, hasta luego, finalmente, ser convertido en ley, ¿sí?, en el año 1946. Este decreto de la creación de la CENAOP no solo se va a ocupar del aprendizaje industrial, sino que va a incluir también temáticas como el trabajo de menores en cuanto a sus horarios, a la seguridad, a las condiciones. Y esta Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional va a estar formada por representantes del Poder Ejecutivo Nacional, por representantes del empresariado y por representantes sindicales. Bien, una de las primeras cosas que queda clara en esta ley es la clasificación que da para los menores entre 14 y 18 años de edad que trabajan y las clasifica en las siguientes categorías, ¿no? Establece lo que es el aprendiz, aquel que completa su trabajo con cursos de aprendizaje, el menor ayudante obrero, todos aquellos que trabajen previa autorización de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, sin estar comprendidos en ningún régimen organizado del aprendizaje. Es decir, solo aquellos jóvenes que trabajen, y luego el menor instruido, quienes son los que han terminado los cursos profesionales o de aprendizaje. Esta Comisión Nacional de Aprendizaje, ¿sí?, va a depender, como dijimos, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social hasta el año 1951, en la cual va a pasar a depender del Ministerio de Educación y va a tener a su cargo el funcionamiento del aprendizaje y orientación profesional, que va a organizarse en 3 ciclos. El primer ciclo va a ser el ciclo básico, que se va a componer de 2 tipos de instituciones, ahora las vamos a ver. El segundo ciclo es el ciclo técnico, y el tercer ciclo, que va a ser el más novedoso, que va a ser el más criticado, el más analizado, el más estudiado, que va a ser la creación más singular del peronismo, en este sentido va a ser la Universidad Obrera Nacional. Bien, vamos a aplicar este primer ciclo, el primer ciclo de la formación en el trabajo. Va a tener un primer tipo de cursos, que son los cursos de aprendizaje.
Estos estaban destinados a aprendices, como establecía la ley la clasificación por la edad, de 14 a 16 años de edad que trabajaran 4 horas. Estarían organizados estos cursos en los establecimientos industriales, que podían estar asociados o coordinar a la vez sus esfuerzos con 2 o más establecimientos afines, u organizando en escuelas por intermedio de las asociaciones patronales. Podía existir estos cursos en distintas instituciones o establecimientos industriales que colaboraran y los organizaran. La Secretaría instalaría estas escuelas profesionales y técnicas de medio turno para aquellos aprendices que no asistieran a los cursos organizados por los establecimientos industriales. Aquellos establecimientos industriales, quiere decir esto, que no tuvieran estos cursos de aprendizaje, estos menores que trabajaban ahí debían ir a los que organizara la Secretaría de Trabajo y Previsión, que lo instalaría para poder, ¿sí?, ofrecérselo a los estudiantes. Estos cursos duraban 3 años y otorgaba el certificado de experto en el oficio. Las escuelas fábricas tendrían un régimen mixto de enseñanza y producción a la vez. Constaría de 8 horas diarias de instrucción técnica en 2 turnos de 4 horas cada uno para quienes tuvieran 8 horas de trabajo. El segundo tipo de instituciones de este primer ciclo, de este ciclo básico, era el de los llamados cursos complementarios. Esto era para menores de 16, es otra edad ya la que está destinado, de 16 a 18 años, que trabajaran 8 horas diarias y no estuvieran integrados al régimen de aprendizaje. Estos cursos, los cursos complementarios, eran obligatorios para estos menores y serían creados por la CENAOP fuera del horario de trabajo, en las fábricas o talleres, o en los locales de asociaciones patronales, o en los locales que los sindicatos obreros dispusieran, o incluso en locales dependientes del Consejo Nacional de Educación o del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Es decir, podía haber concurrencia de distintas instituciones en términos de los edificios, pero lo que se refería era a brindar estos cursos complementarios de formación a estos menores trabajadores que ya eran de entre 16 y 18 años, no eran solamente aprendices. Este era el primer ciclo, el primer peldaño, ¿sí?, de la formación que daban las escuelas que dependían de la CENAOP. Luego hay un segundo ciclo, que se llama un ciclo técnico, que está integrado por cursos de perfeccionamiento, y ya en el año 1948, 4 años después, se organiza el segundo y el tercer ciclo de las escuelas de la CENAOP. Primero vamos a desarrollar el segundo, porque el tercer ciclo va a ser, que aunque se legislan juntos, va a ser el que está destinado a la Universidad Obrera. En su conjunto, el segundo y tercer ciclo se denominaba ciclo superior. Entonces incluía estos cursos de perfeccionamiento y la Universidad Obrera Nacional. Los cursos de perfeccionamiento estaban destinados a quienes hayan aprobado el ciclo básico de estudios, el primer ciclo que recién explicamos, o que hayan completado estudios técnicos o de artes oficios dependientes de otros organismos oficiales, o si se trataba de obreros que hubieran cursado estudios técnicos en el extranjero, habiendo revalidado la certificación de sus estudios ante la CENAOP. Estos cursos tenían por objeto la formación del personal técnico encargado de dirigir los establecimientos industriales en lo que se refiere a los procesos de producción. Tenía que comprobarse, para poder asistir a estos cursos, tenía que comprobarse su condición de obrero a través de la libreta de trabajo. El título que otorgaba era el de técnico de fábrica en la especialidad elegida. La CENAOP establecía que los institutos técnicos fueran necesarios para poder brindar este tipo de cursos en igualdad de condiciones y en todo el territorio nacional. En 1949 se establecieron estos ciclos técnicos, este segundo ciclo, ya fueron 11 los que se abrieron y comenzaron a funcionar. Y para el año 1951, 2 años después, ya
sumaban 134 en la totalidad. Y el tercer ciclo es el que va a referirse a la Universidad Obrera Nacional y es el ciclo universitario. Bien, la organización de la Universidad Obrera Nacional se realizó en 1952, recién se pone en marcha, fue a través de un decreto, el 8014. Estaba organizada en facultades regionales obreras y las carreras se dictarían en función de las necesidades de la industria regional. Las clases concretamente empezaron en el año 1853 y en los planes de estudio dictados en enero de 1853 se estableció que todas las carreras debían durar 5 años, siendo los 2 primeros comunes a todas las especialidades de la ingeniería, dado que se apostaba a una fuerte formación de conocimientos físico-matemáticos. La carga horaria de estos estudios era de 24 horas semanales y comenzaban las clases a partir de las 19 horas, dado que los estudiantes eran obreros. Sobre esta universidad van a tener ustedes bibliografía que la analiza, la critica, la pone como una opción de discriminación más que una opción de apertura hacia nuevos sectores. Otras bibliografías hacen de esta universidad obrera un verdadero desarrollo de oportunidades para sectores anteriormente excluidos. Es muy interesante todo lo que refiere a ella y sobre todo porque después del año 55, en el año 1957, sobre esta estructura, sobre este criterio de universidad, se va a crear la Universidad Tecnológica Nacional, que sigue existiendo. Otra institución que va a depender también de la CENAOP fue el Instituto de Psicotécnica y Orientación Profesional, que lo reglamentó también la CENAOP y se creó anexo a la Dirección Nacional de Aprendizaje bajo este instituto con las siguientes funciones. ¿Qué funciones tenía? La revisión de los menores desde el punto de vista psicofísico y psicotécnico, como complemento de la revisión médica realizada por los organismos pertinentes. El estudio de las condiciones físicas y psicofísicas que se refieren para los distintos oficios. Otro, la organización de la campaña de propaganda de orientación profesional en todo el país, es decir, la difusión, ¿sí?, de la necesidad de formación y oportunidades que todos tendrían. Otra función era la organización de una estadística de aprendizaje y de las escuelas o cursos profesionales y técnicos existentes en el país, así como la de los egresados del turismo. Otra función era la organización de una biblioteca y fichero de obras y asuntos relacionados con el aprendizaje y los cursos de las escuelas técnicas y la enseñanza técnica, también de la legislación del aprendizaje y del trabajo de los menores y enfermedades profesionales. Es decir, tenía muchas funciones, no solamente controlar, prever la cuestión de la salud, sino también la difusión y la realización de las estadísticas y las evaluaciones acerca de estas instituciones. Esto es, ¿sí?, ustedes tienen todo este desarrollo en un texto que pormenoriza con más profundidad las características de cada una de estas instituciones y de estos niveles educativos. Hasta aquí es lo que claramente podemos entender, que es cómo organiza desde esta comisión la educación en el trabajo. Pero ya les advertí que también hay innovaciones curriculares en el sistema educativo y que fueron los cursos de preaprendizaje. ¿Sí? A partir de 1948, y explicitados, comprendidos, ya establecidos en el primer plan quinquenal, los cursos de escuela primaria, estos cursos se iban a dar en las escuelas primarias a partir del 4º grado. Estos cursos de preaprendizaje fueron una innovación del peronismo para valorizar el trabajo manual y dar los conocimientos iniciales de un oficio o profesión para alumnos que estuviesen cursando la escuela primaria desde 4º grado en adelante. En aquellos años era 5º y 6º grado.
Se ofrecían especialidades tales como carpintería, electrónica, encuadernación, modelado, construcción, cestería, juguetería, entre otras. El decreto 1100 de 1948 autorizó al Consejo Nacional de Educación a implantar el preaprendizaje general en quinto y sexto grado de las escuelas primarias de su dependencia. Y además se dispuso que el Consejo Nacional de Educación debería implantar el trabajo y la acción práctica como principio fundamental de la tarea escolar de los restantes grados. Es cuando se incorpora para todos claramente lo que se llamó mucho tiempo actividades prácticas. En esta instancia se preparaba para que estuvieran 2 horas después del horario escolar. Pronto pasan a después formar parte de la currícula. Según los textos de este decreto, ¿sí? y explica que el preaprendizaje consistió en la implantación del aprendizaje general en quinto y sexto grado de la escuela primaria, que tenía como intención la incorporación del preaprendizaje, que no significaba introducir en la escuela primaria la enseñanza de oficios, sino informar a los alumnos sobre prácticas rudimentarias aplicables a todas las actividades, iniciarlo en el manejo de los instrumentos, capacitar sus manos para el hacer y lograr que alcancen a poseer una intuición de la técnica que al egresar de la escuela encontrarán aplicada en la vida diaria. Acá hay elementos que ya se habían intentado incorporar. Si nosotros leemos los argumentos de lo que fue la escuela intermedia o leemos algunas otras creaciones anteriores, esta idea de introducir, acercar, familiarizar la práctica, el hacer, el manejo, algo de la técnica, ya había estado presente, pero ninguno había podido instituirlo y se logra claramente tanto en los establecimientos industriales como en la escuela primaria y como vamos a ver pronto en la escuela técnica. Según la norma que pone en funcionamiento los cursos de preaprendizaje, estas actividades debían tener una íntima conexión con la cultura general, ser consideradas un curso educativo y despertar la actividad creadora del alumno. El objetivo consistía en ejercitar el trabajo manual de los niños de acuerdo a su sexo, edad e intereses. En la nueva revista oficial que editaba en aquellos años el Consejo Nacional de Educación, se expresaba que nada de lo que el preaprendizaje quiere introducir en nuestra escuela entraña novedad desde el punto de vista pedagógico. Son los principios clásicos actualizados moderadamente, por las que asimismo se llaman escuelas nuevas. Bien. Ya les dije que debían practicarse esto en horarios complementarios, 2 horas como mínimo, en un turno distinto al de la enseñanza graduada. Estos estaban a cargo de los maestros de los cursos comunes, quienes decidían, según sus gustos e intereses, el contenido de los talleres. El docente tenía la libertad para ejercer las actividades que resultaban compatibles con las condiciones del aula y los elementos disponibles, pues no se quería la uniformidad en las realizaciones, sino la unidad de espíritu en la orientación general para el trabajo. Este programa de instrucción primaria, en estos cursos de preaprendizaje, sugerían trabajos de carpintería, electromecánica, cartonado, encuadernación, modelado, construcción, cestería, talabartería, aeromodelismo, juguetería y en el tópico educación para el hogar sugerían trabajar con la preparación de alimentos, estudiar sus valores nutritivos, cálculo de cantidades, conservación, economía, vestidos, elementos de corte y confección, amoblamiento y decorado de la casa familiar, higiene del hogar y personal, primeros auxilios, puericultura, en fin. La propuesta se completó con la apertura de actividades a la comunidad. En la imagen que ustedes ven acá, que es la construcción de juguetes,
en la escuela número 26 del Archivo Laine de la Biblioteca Bernasconi, era una escuela nacional de la capital federal. Y también estaban acompañados por clubes, como el club de jardinería, clubes de teatro, tenían distintas posibilidades. Pero esto fue dentro del sistema educativo nacional para la escuela primaria. Bueno, y la última parte que necesitamos entender de la relación entre educación y trabajo en el peronismo es lo que se organiza como enseñanza técnica para el trabajo. Es decir, que así como se creó en 1943 y 1946 un circuito de educación en el trabajo, también se reordenó, se reorganizó la educación técnica existente ya para el trabajo. ¿Qué instituciones existían hasta el momento? Pues existían las escuelas industriales de la nación, como el Otto Krause Inicial y otras que se crearon posteriormente, destinadas a la formación de cuadros medios técnicos. Las escuelas de artes y oficios, que vimos que nosotros que ya funcionaron las primeras desde 1909, 1910 para la formación de operarios calificados, y las escuelas técnicas de oficios que también formaban a obreros calificados. Estas instituciones se van a reorganizar, se van a reordenar. Bien, ¿cómo es que se reordenan? A partir de la creación de la Dirección General de Enseñanza Técnica en el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, que va a ser la que va a regular este tipo de ofertas. Hubo varias, se sancionaron varias normas, ¿sí? A partir del 44 se crea esta dirección, pero reordena toda la educación técnica ya en 1948. Las ofertas técnicas existentes, las que mencionamos recién, fueron reorganizadas y denominadas en su conjunto Escuelas Industriales de la Nación, con un plan de estudio común que quedó dividido en 3 ciclos. Las escuelas técnicas de capacitación, que eran los primeros 2 años de estudio destinados a formar en un oficio, se llamaba, o se lo consideraba, el ciclo básico. Le seguía un ciclo medio en escuelas técnicas de perfeccionamiento, también de 2 años, destinado a formar un experto en un oficio, y concluía con unos 3 años en una especialización que formaría ya técnicos en una especialidad, y era el ciclo superior de esta formación técnica de la Dirección General de Enseñanza Técnica. Verán que suma entre todos 7 años. En 1952, y luego se confirma en 1956, se reducen los planes de estudio para quedar toda la enseñanza técnica en 6 años. ¿Qué nos queda ver que ya dependía también del Ministerio y se considera educación para el trabajo? Las misiones monotécnicas y de extensión cultural. El sistema de enseñanza técnica también incluyó, ¿sí?, la necesidad de resolver la enseñanza técnica en aquellos espacios, en aquellos lugares donde no se podía instalar una escuela secundaria. Entonces se instalaban temporariamente escuelas, ¿sí?, cuya enseñanza se asemejaba al nivel primario, con el fin de crear establecimientos de capacitación técnica y cultural en el primer grado de la artesanía y progreso de las comunidades rurales, alejadas de los grandes centros urbanos. Se trataba de establecimientos educativos con residencia transitoria, es decir, eran temporarios, que llegaban a los lugares donde no existían instituciones educativas secundarias ni era factible su creación. Brindaban capacitación técnica y cultural, y cada misión se dedicaba a la enseñanza de una especialidad, o era mecánica rural, construcciones, o carpintería, o electrotecnia, y otras vinculadas a las actividades agropecuarias, como cultura rural y doméstica. Durante el curso, los estudiantes recibían una compensación de carácter beca
y siempre y cuando se tuviera menos de 5 inasistencias mensuales, y al culminar los estudios se le entregaba un certificado de capacitación elemental. ¿Qué finalidad tenían estas instituciones? Pues bien, promover la formación de artesanos hábiles y a la vez de ciudadanos ilustrados, prudentes y sanos. Los planes de estudio comprendían un ciclo de materia técnica y de trabajo en taller en relación con la especialidad que brindaba esa misión, que, como ya dijimos, era carpintería, mecánica, albañilería. La elección de cada especialidad se hacía en función de las características, como dije recién, de las necesidades regionales. Tenían materias obligatorias comunes de cultura general, con énfasis en contenidos regionales y nacionales como idioma, historia argentina, geografía física, economía regional, instrucción cívica, elementos de economía política y social y los asuntos que se refieran a los problemas de los argentinos. Los destinatarios de las misiones monotécnicas eran aquellos a quienes era una oferta que se dirigía a alumnos que hubiesen desertado sin completar la escuela primaria o que llevasen un retraso importante en los estudios. Era rescatar al que hoy las estadísticas indicarían que se perdió en el desgranamiento o en la deserción escolar. ¿Qué requisitos se pedían para ingresar a estas escuelas de misiones monotécnicas? Haber aprobado el 4º grado de estudios primarios o un examen de competencia sobre el contenido de dichos estudios, tener 14 años cumplidos, presentar certificado médico de aptitud física para el trabajo, bucodental y vacunas, así como solicitud de ingreso suscripta por el padre, tutor o encargado. Fíjense que esta característica va a ser una constante en el peronismo, de tener tantas alternativas como sea posible para tantas necesidades como sean las existentes. Independientemente en este caso de los análisis posteriores acerca de si es una fragmentada oferta, si es una oferta diferenciada que sigue alientando o acentuando la diferenciación en la educación y en la sociedad, la intención del peronismo, sobre todo en este primer periodo, era poder cubrir y llegar tanto en una formación política nacional, como era la ideología del peronismo y la doctrina nacional justicialista, como en una formación útil, práctica y en el trabajo a todos los rincones y situaciones posibles del país. Otra oferta, Escuela Profesional de Mujeres. Estas también dependían de la Dirección General de Enseñanza Técnica. Para 1948 se abrieron nuevas especialidades que contenían 2 y 3 años de educación. Luego, a partir de 1950, el plan de estudio de 4 años se generalizó en 4 años porque se daba formación general. Y en ellos se enseñaban educación cívica, educación técnica, con la materia religión o moral, la educación cívica, estética, doméstica y física. Y esta formación se combinaba con 24 especialidades posibles que elegían quienes asistían a esta escuela. Corte y confección era la única que se extendía hasta 4 años, cerámica y arte decorativo, había encajes, lencería, cestería, ropa de niños, en fin, se otorgaba un certificado de competencia. Entonces, para quienes hubieran terminado la escuela primaria, para quienes quisieran aprender, ¿sí?, o un oficio o acceder a una capacitación. Las creaciones del sistema de enseñanza orientado hacia el trabajo. Cabe mencionar entonces que como resultado de la marcada estructuración del sistema de enseñanza orientada hacia el trabajo, ¿sí?, en general, de entre 1947 y 1951 se crearon en el país 78 escuelas fábricas, 103 escuelas de aprendizaje, como primer ciclo de la Senador, 106 escuelas de medio turno, 304 escuelas de capacitación obrera para adultos y 78 escuelas de capacitación profesional para mujeres. En textos que especialmente tienen destinados como la producción de Pinot y Dussel acerca de cuando la clase obrera entró al paraíso, van a poder ustedes analizar la discusión
entre la pertinencia o no de la existencia de una universidad obrera. Quienes tengan el texto de Carnavales y Zoológicos, también de Pablo Pinó, se hace el análisis de qué tiene el peronismo de carnavalesco, único, transgresor, aludiendo al término carnaval, que refiere también a este desafío, ¿no? A esta impertinencia, como si se pensó, de querer pretender una universidad para los obreros, que la universidad era otra cosa, dividiendo la enseñanza en el hacer y la enseñanza en el saber, los técnicos de la Universidad de Buenos Aires especialistas, los ingenieros de la UBA, los ingenieros de la Universidad Obrera por otro lado, en fin, es muy rico para el análisis del eje educación y trabajo, la propuesta del peronismo. Es muy interesante entender la cantidad de oficios y posibilidades laborales que se abrieron en esta etapa. Pero vamos a seguir nosotros avanzando en el desarrollo de los ejes del peronismo y el trabajo, como la educación y la religión, para luego intentar cerrar con algunas reflexiones.